tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Un nuevo programa de Hola Doctor, como todos los sábados, aquí en la pantalla de Canal 7 y a esta hora, 14:30, como hace 5 años. Increíble cómo ha ido pasando el tiempo, bueno, tantos temas que hemos tratado. Y hoy queremos analizar con un especialista qué nos pasa cuando de pronto dicen, bueno, mira, tenés algún problemita en el corazón, vamos a tener que intervenir, ¿no? No siempre se zafa uno de eso de tener que ir a algún quirófano para hacer un stent, bypass y alguna otra cosa más. Está con nosotros María Laura Díez. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Muchas gracias por la invitación. Pues es que, de esto estás hace mucho rato. ¿Cuánto hace que estás trabajando con este tema del corazón? ¿Qué es el corazón? En realidad, ¿Cómo lo ven ustedes el corazón? En realidad, en cardiocirugía hace 4 años que estoy, en Sí. psicoprofilaxis quirúrgica en distintas áreas de cirugía hace 30 años. 30 años. Sí. Ajá. ¿Y por qué elegiste esto, no? Porque a veces uno dice, y es un área más bien complicada, riesgosa y demás. Sin embargo, hay gente como el caso tuyo dice, no, yo quiero ver qué pasa ahí. ¿Por qué elegiste esto? Es una pregunta personal y, Sí, y personal. profesional. Sí, profesional, sí. Bueno, es interesante. En realidad, mi formación, yo soy licenciada en musicoterapia, Sí. Soy psicoanalista, Sí. con la formación correspondiente, ¿no? Y Sí, doctora en psicología. Sí. Yo comencé hace 30 años en el Hospital Bartolomé Churruca. ¿Sí? No existía la residencia para nosotros en el área de psicoprofilaxis quirúrgica. Claro. Y me tocó ser pionera porque me apasionaba el tema, porque yo en realidad viví una experiencia en lo personal muy particular con mi hermano menor, que tuvo un accidente severísimo en su momento y pasó por 10 cirugías. Upa. Que hoy está muy bien, pero siempre me quedaba un recuerdo bastante feo acerca de acompañarlo a Nicolás hasta la puerta de los quirófanos, ¿sí? Y me detuve mucho en qué necesidad, ¿no? Había en ese área en cuanto a poder acompañar a los pacientes o ver qué más ocurría. Claro. Nicolás, muchas oportunidades me pedía que cantemos juntos en la habitación, entonces era una manera también de serenarnos. Y bueno, más allá de que hablábamos de cuestiones personales o familiares, en realidad esto fue una experiencia cuando estaba haciendo mi carrera, y fue lo que me convocó posteriormente a comenzar una residencia que hasta ese momento no existía, en psicoprofilaxis quirúrgica, era el Churruca, lo cual como pionera fue muy interesante, pero bueno, uno se lleva también una tarea difícil, hasta que finalmente yo me sentí sumamente cómoda con mis colegas allá, que en realidad la mayoría eran cirujanos, y mientras hacía toda mi formación en paralelo como psicoanalista. Claro. Así fue como comencé. ¿Y cómo veías el corazón en esos primeros pasos, ¿no? Uno siempre dice, el corazón, y es todo un tema, ¿no? Yo tenía 22 años y empecé, tuve realmente referentes en mi carrera que me convocaron mucho para hacer investigación. Ajá. Y entonces la evaluación que hacía en el Churruca era de tensión arterial y frecuencia cardíaca. Claro, algo muy simple. Y observaba qué pasaba previo a la consulta y después de la consulta, ¿sí? Con ese corazón. Claro. Al mismo tiempo, de esa consulta simple, pues. De una consulta sencilla, claro. ¿Por qué? Porque en realidad inicialmente la derivación del paciente quirúrgico venía en función de que el paciente subía a quirófano, hacía un pico hipertensivo y no lo podían operar y lo tenían que bajar otra vez al piso. Sí. ¿Y ahí se Así normalizaba? fue como comenzó. No. Entonces me decían, bueno, entonces te lo derivamos y vos empezás a tratarlo. Entonces yo tenía muy poco tiempo para trabajar con ese paciente. Y bueno, así fue como comencé, y después hacía toda una evaluación en el momento previo a la cirugía,
y me quedaba con el paciente durante esa cirugía, si eran cirugías con una anestesia que no era anestesia general, por supuesto, lo acompañaba durante el evento quirúrgico y después lo atendía en el posoperatorio. Claro. Así fue como comencé. Claro. ¿Y qué conclusión sacabas de por qué entraba a la sala, hacía picos y después salía? Porque se sentía muy amenazado por la intervención quirúrgica. Ah, claro. Y se sentía amenazado porque tenía mucha historia ligada a lo que a ver, de alguna manera podía significar esa cirugía en su vida. Ah, sí, claro. Y con antecedentes por ahí anteriores ligadas o a cirugías anteriores o a situaciones con respecto a algún familiar. Y esto también incidía mucho. Y así fue como empecé a trabajar en este área. Después estuve en distintos equipos de cirugía allá en Buenos Aires y acá en Bahía Blanca en traumatología, y después trabajé en embarazadas de alto riesgo con Ernesto Alda. Ah, sí, claro que sí, retiró hace poco. Y ahí sí, es un amor, Ernesto y Cameli, la señora. Y bueno, y en función de eso, en un momento nos cruzamos con Carlos Yamun y me invitó a formar parte del equipo. Claro. Cuando uno habla del corazón, ¿viste? Uno siempre lo asocia a sentimientos y demás, pero también lo asocia en general a riesgos. ¿Por qué? Porque pareciera como decir, si no anda bien el corazón, el resto no va a andar. ¿Es así en el ser humano en general? Mira, yo apelaría en primera instancia qué significa corazón. Sí, ¿qué significa corazón? Antes la pregunto yo. Bueno, gracias. Etimológicamente, la palabra es un aumentativo de una palabra en latín, cor, ¿sí? Cor. Que bueno, en Francia es cœur, en italiano es cuore, ¿sí? Y significa, desde el punto de vista etimológico, la virtud del gran hombre valiente o de la mujer amante. Ah, mira. Ajá. Entonces, ¿de qué nos ocuparemos? Claro. Porque tal cual. Una cosa es de qué se ocupa el anatomista, claro. de qué se ocupa el fisiólogo, sí. de qué se ocupa el cardiólogo, tal cual. Y nosotros nos ocuparemos de qué le ocurre al paciente claro. que está sintiendo en ese momento toda esa situación. Sí, sí. Se siente amenazado, primero porque es una situación terriblemente desconocida, claro. ¿sí? Típico, ¿no? El temor a lo desconocido. El miedo a lo desconocido, nada más que no deja de ser una situación de alta complejidad y de riesgo. Seguro. Hay cirugías cardiovasculares de mucho riesgo y claro. otras de riesgo menor, claro. ¿sí? Pero yo siempre aludo, hay dos escritores que me resulta muy interesante lo que sí. dicen. Uno es Miguel Delibes, que en uno de sus libros, llama La Partida, del año 54, sí. Ingresa un diálogo entre dos personajes donde dice, ¿por qué si uno sabe nadar, flota sin moverse? Sí. Y si uno no sabe nadar, se hunde. Se hunde, y el otro personaje le responde, porque el miedo pesa. Claro, es tal cual. Y así ocurre. A veces el miedo se constituye como un factor más peligroso que lo que nos asusta. Ah, mira. Ajá. Hay también otro escritor que también me resulta muy interesante, que fue Premio Nobel de Literatura en el año 88, Mahfouz, que decía que el miedo no evita la muerte, el miedo evita la vida. Mira, qué interesante. Hay tres modalidades o tres reacciones sí. ¿sí? que nos presenta ante el miedo, que es claro. El ataque, la fuga o la parálisis. Claro, ¿qué hacemos, no? Sí. sí. Y todas alternativas distintas, pero complicadas a la vez, ¿no? Sí, porque... Mirá, si tengo un minuto te voy a contar un cuento que también tuvo mucha vigencia en el área nuestra durante la pandemia, ¿sí? Que es que, para poder explicarte de qué se trata el miedo, un rey árabe se encuentra en el desierto con la peste, con su guadaña al hombro, iba muy apurada y el rey la detiene y le pregunta, ¿a dónde está yendo? Y me estoy yendo a Bagdad, estoy apurada, me tengo que llevar 5.000 vidas. Ajá.
Bueno, anda a hacer tu tarea. Sí. Y tiempo después se vuelven a encontrar. El rey muy ofuscado y le dice a la peste, vos me dijiste 5.000 y fallecieron 50.000. Claro. No, me dice, yo cumplí. Le dice, yo cumplí mi palabra. En realidad yo me llevé 5.000. Los 45.000 siguientes se los llevó el miedo. Claro. El miedo puede actuar de dos maneras. Como te decía hace un ratito. Sí. Es más peligroso que lo que nos asusta y realmente resulta voraz. Sí, sí. Pero también el miedo puede ser un gran protector. Claro. Y ahí es donde uno pide ayuda. Ajá. ¿Por eso es protector porque uno pide ayuda? Hay veces que es un tema muy interesante porque si yo tengo que hacer referencia directamente al paciente cardioquirúrgico, sí. Hay pacientes que te dicen estoy muy asustado, no quiero entrar, no sé, mejor me muero, no quiero saber nada, y empiezan con todo este relato así. Sí. Y hay otros pacientes que te dicen, yo no tengo miedo. Claro. No, la verdad que no tengo miedo. El tema es que acá, ahí ya estamos muy puntualmente en el área psicoanalítica, hay mecanismos de defensa que resultan muy gentiles en el prequirúrgico, pero muy poco amables en el posoperatorio, y ahí es donde el paciente se quiebra. Claro. Y ahí aparecen complicaciones posoperatorias o una gran dificultad para la extubación u otro tipo de presentaciones, un síndrome confusional, un síndrome de agitación psicomotriz, en fin, una serie de cosas. Quiero que me expliques de todo eso después de la pausa. ¿Cómo no? Porque nos queda, ya terminamos un bloque, nos queda otro bloque. Bueno, y entramos en un terreno también muy interesante. ¿Te parece? Me encantaría. Estamos con María Laura Diez hablando sobre el corazón, los miedos. A lo mejor a usted le pasó, a mí gracias a Dios no me pasó todavía, de enfrentarme con una intervención quirúrgica y más cuando se trata del corazón. Y no es fácil, ¿no? No es fácil. Hacemos una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. En Espacio Tecno impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes de 9 a 21 horas en Fitzroy 682. Espacio Tecno, un lugar para descubrir. Un lugar para capacitarte, un lugar para emprender. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de este programa interesantísimo. Estamos hablando sobre el corazón, nada más y nada menos que el corazón. Y los miedos que a veces se presentan cuando hay que trabajar con ese corazón, porque hay problemas con ese corazón, cuando de pronto tenemos que entrar inclusive a un quirófano. No es fácil, ¿no? Estamos con María Laura Diez. María Laura, de pronto hay una persona que tiene un problema arterial y, bueno, lo va a ver, por ejemplo, en este caso, al doctor Carlos Ramón y dice, bueno, acá tenemos que hacer una intervención. Él pide que vos hables con esa persona para tratar toda esta parte de los miedos, esa parte psicológica, que debe tener su influencia sobre
sobre la intervención en sí, ¿no? En realidad define muchas cosas. La indicación la hace el doctor Yamun, el paciente llama, acordamos las consultas, Sí. Es un módulo de determinada cantidad de consultas, sí, que lo vamos evaluando juntos, porque en realidad trabaja el paciente y yo convoco al grupo familiar. Ah, correcto, no va el Sí. paciente solo. Inicialmente viene el paciente Sí, solo y la sí. última consulta viene el grupo familiar para poder explicarles Sí, a todos claro. la travesía quirúrgica, es Seguro. decir, el prequirúrgico, el intraoperatorio, no necesariamente la intervención, porque eso lo explica por supuesto Sí, Yamun, pero claro. cuando está aún despierto, ¿sí? Sí. Y el posoperatorio inmediato, que es cuando el paciente se despierta, y bueno, de días subsiguientes, ¿no? Claro. ¿Cómo es en general, cómo llega el paciente a vos? ¿Cómo llega a la charla contigo? En general, ¿cómo es? Como dijiste que hay distintas actitudes que puede llegar a tener, ¿no? O muy asustado o no tengo miedo. ¿Ah, sí? Esas son las dos posturas. Y El en que te realidad dice- el que te dice, me dijo "No el tengo doctor que miedo". venga, la familia me insiste. El que dice No tengo miedo, es el ¿es que más real? me preocupa. No, el que más me preocupa a mí es el paciente que viene y me dice no tengo Claro, miedo. sí. Porque ese paciente es más propenso a presentar complicaciones en el posoperatorio. Ah, después. Sí, porque está obviamente, ¿qué ocurre? Es lo que yo te decía hace un ratito, Sí. hay un mecanismos de defensa que mantienen al paciente Sí. muy armado, bueno. obviamente por una cuestión de, a ver, yo tendría que decir pulsión de autoconservación o popularmente instinto de supervivencia, Sí, ¿sí? sí. Pero en el posoperatorio se quiebra, entonces esto hay que Claro. trabajarlo en el prequirúrgico, ofrece un tiempo donde se puede justamente fundar un tiempo Sí. para conversar y que el paciente ahí ingrese una diferencia. No, no tal día me operan, no, tal día me opero, ¿sí? Entonces ya ahí se vuelve protagonista de una situación. Ah, es me opero. Sí, Ajá, se vuelve pensaba que lo operó protagonista. otro, claro, sí, mirá vos. Tal día me opero, lo implica él también como protagonista, no como Claro, actor de reparto. Claro. Y ya la situación obviamente presenta algunas variantes más interesantes. Y el que te dice, tengo miedo, yo no, la verdad es que llegué hasta acá, pero no me animo a seguir adelante. ¿Cómo es? Porque debe haber algunos que dicen, no, me tienen que operar, pero no quiero saber nada. En realidad ocurre muchas veces eso, pero bueno, lo que hacemos es trabajar acerca de primero por qué ese paciente llega a esta situación cardíaca. Te digo Claro. situación. ¿Por qué? Porque acá hablamos del corazón y el corazón tiene razones que la razón ignora. Sí, ¿Sí? seguro. Y bueno, y entonces podemos hablar de circunstancias o correlatos somáticos, como por ejemplo, esto me acelera el corazón, esto me rompe el corazón, esto realmente me partió el corazón, estas cualidades muy particulares del ritmo cardíaco, Sí. esto me acelera el corazón o me detuvo el corazón. Y el corazón en realidad es este protagonista, el bobo, El bobo, que sí. se lo mal Que llama, no porque es en tan realidad bobo. De bobo no tiene nada. pero lo que tiene el bobo, por eso se lo denomina bobo, es porque tiene que trabajar todo el día de la Claro, manera que sea, sí. sin vacaciones y en las circunstancias que Sí, sea. es cierto. Entonces a veces, bueno, le toca el golpe bajo al bobo. Claro. Entonces, bueno, trabajamos juntos acerca de qué manera llegó acá, qué otras cuestiones se pusieron Claro. en juego en esta situación cardíaca. También se habla de las fantasías cardíacas, no solamente Por de ejemplo, un corazón. Y acá es donde nos vincula con el corazón, por ejemplo, por eso cuando Sí. yo decía, cuando el psicoanalista dice Sí. de qué corazón nos vamos a ocupar, Sí. y lo que nos vincula con el corazón son los afectos, Sí. y un Sí. montón de situaciones que han pasado a lo largo de nuestra vida y que de repente en determinada situación se pueden pueden reaparecer de una u otra Claro, manera, ¿no? Y claro. siempre nos están eslabonando con situaciones más antiguas. Pero Sí, bueno, sí. ese es un tema ya muy técnico por ahí. ¿Hay arrepentimientos cuando se llega a una cirugía en el sentido de decir, ¿por qué no me habré cuidado? ¿Por qué no habré hecho? Porque hay arrepentimientos de ese tipo. Yo no sé si arrepentimiento, sí la situación de este evento de advertencia de que es necesario que nos cuidemos más. Sí, claro. Vivimos de una manera muy particular, con peculiaridades, con ciertas peculiaridades donde Sí, es necesario sí. detenerse también a pensar, ¿no? Claro.
Vos me hablaste recién de la presencia de la familia. Contame un poco. Está el paciente y llega la familia. ¿Y? Trabajar con la familia es muy interesante. Yo tengo la formación, de hecho soy miembro de la Asociación Internacional de Pareja y Familia, sí. Y en este área es fundamental porque cómo acompañar a este paciente. Aparte surgen muchas situaciones entre ellos cuando está toda la familia, imagino, ¿no? Claro. La esposa, los hijos, o bueno, depende cuál es el referente familiar. Se plantean muchas discusiones. Ayer había una situación, la señora estaba muy enojada, porque yo me ocupé de todo y vos ni siquiera me decís si tenés miedo. Ella quería, aunque sé que tuviera un poco de miedo. Claro, no, y él en realidad estaba resguardándola a ella de su propio miedo. Entonces, bueno, esto sí se puede trabajar en un espacio donde esté habilitado y bueno, y respaldado, ¿no? El paciente y la familia, y saben que se pueden, no se van a caer, que están sostenidos y se puede seguir dialogando y conversando. Claro. Pasó la operación, ¿después qué? Bueno, después viene... es otro temita. Otro temita. Viene el primer paso, que es la extubación. Yo siempre digo que una cirugía cardíaca, cardiovascular, es un volver a nacer. Porque todo se pone otra vez en funcionamiento. El corazón, que ya lo arregló Yamún dentro del quirófano, funcionalidad respiratoria, funcionalidad de todos los órganos nobles, funcionalidad renal, en fin. Ese paciente vuelve a caminar, se vuelve a parar, o sea, control de esfínteres, una serie de cosas que hay que estar muy atento a ver cómo ese paciente responde. Lo que hemos evaluado también, que la extubación resulta mucho más ágil cuando el paciente ya tiene claro cómo va a actuar en ese proceder. Claro. Eso se lo explica, obviamente. Yo se lo explico. Te lo explicás vos, claro, porque lo que es la extubación o el weaning, destete, va a depender el éxito, va a depender mucho de que comprenda que en ese momento no se forcejea, que se puede, el despertar igualmente es muy gradual, muy progresivo, entonces el paciente casi que no tiene mucho tiempo, pero en ese tiempo el paciente puede asustarse, pero si lo trabajamos previamente, ya tiene algunos tips de cómo manejar ese momento. Y realmente lo que hemos hecho un estudio retrospectivo y lo que hemos observado es que el paciente responde mucho mejor cuando ya no hay, no entró en un tren fantasma, sino que le pudimos sacar las sábanas a los fantasmas. Claro, tal cual. ¿Cómo sigue después? Porque generalmente una persona operada por ahí dice, bueno, voy al gimnasio, no, pero tengo miedo de esto. Tengo miedo de tener relaciones personales. Tengo miedo a que... Como que tiene de todo. Y por ahí no se da cuenta de que los miedos eran mayores en función de que antes estaba mal y ahora está todo, se ha reconstituido todo lo que tenía mal. ¿Cómo sobrellevar eso? Tiene sus primeros días dentro del hospital, después vuelve a su casa, vuelve primero con una alta ambulatoria, a la semana vuelve para la alta definitiva y después, en realidad, una buena recuperación lleva 2-3 meses de cuidados. No de estar quieto. No, sí de cuidados. Y después empieza una vida... Pero psicológicamente, porque a veces se tienen miedo. Porque yo estoy operado, y estoy operado del corazón. Y a ver si hago esto y me hace mal, y si hago aquello, y no debe ser fácil eso. No es fácil. Yo he hablado con algunos que me han contado eso. Sí, no es fácil, pero en realidad es porque esas cuestiones a veces no se trabajan previamente. Claro. Por ejemplo, yo creo que hay cosas, a mí lo que me llama mucho la atención y me parece muy interesante es que el paciente, luego de una cirugía de ese calibre, vive esa cirugía como una situación bisagra que marca un antes y un después en su vida y se replantea cómo mejorar su calidad de vida. Y empieza con una serie de elaboración de situaciones y cuestiones que siempre han estado entorpeciendo el buen vivir. ¿Y eso lo toma en cuenta? ¿En general lo toman en cuenta? Sí, la verdad que sí. Porque es muy grato es muy grato reencontrarlos luego en el consultorio. Claro. ¿Y hasta cuándo vos los seguís a ellos? Eso lo define el paciente. El posoperatorio, generalmente, cuando ya salieron del servicio de recuperación cardiovascular y están en la habitación, me mandan la foto con la familia, me mandan el mensaje, porque yo siempre les digo, nos vemos a la salida. ¿Es otro el paciente en ese momento, después que ya pasó la operación? ¿Es otro o necesita tiempo? Y realmente, en realidad, otro en cuanto a...
ese mismo paciente, pero que se sacó realmente pudo comprender qué es lo que siempre me dicen, esto lo podía hacer. Claro. Y eso es bueno. Y después muchas veces, ya te digo, llaman y continúan en consulta a fin de restablecer su calidad de vida. Qué bueno. Sí, la verdad que es muy interesante. Y es muy grato. Y es un paciente que realmente es un placer escuchar, acompañar, y las familias también. Qué bueno. Gracias por venir. No, un placer para mí. Interesantísima la charla con María Laura Díez acerca de, bueno, ¿qué pasa? Los miedos, el corazón. Me van a operar, ¿qué voy a hacer ahora? Y siempre el temor de siempre dice, me voy a morir. No se van a morir. Hoy en día las operaciones tienen altísimo éxito. Pero bueno, ¿qué nos pasa? ¿Qué sentimos? ¿Y cómo arrancamos de nuevo? Y la necesidad de cambiar de vida, porque a lo mejor cayó en ese pocito porque la calidad de vida no era buena. Ella, como todos los invitados al programa, va a recibir un presente de Brix que está en Roca 97. Y nosotros nos vamos hasta dentro de una semana. Chao, gracias.